Chicos, vemos en escena, hablando del agua, unas formaciones. Por ejemplo, vemos nubes, vemos nevado, vemos río. ¿Ah? Si identificamos en la escena, vemos cómo se va presentando el agua, ¿no? En formas especiales. El día de hoy vamos a tocar, principalmente vamos a hablar del agua, pero vamos a tocar en forma general acerca de las fases en que se presentan las sustancias, y especialmente el agua, y por qué se presentan en una determinada forma, en una determinada fase, y cómo es que logran pasar de una forma a otra forma, de una fase a otra fase. Usted sabe el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua dice que el agua se vaporiza en los ríos, en los lagos, en los mares, asciende ¿no? Asciende y cuando llega a las cumbres se vuelve líquido, se condensa, la lluvia, ¿no? Y más allá inclusive se congela, se vuelve sólido, ¿no? Y así vuelve nuevamente, ¿no? Con la lluvia y todo eso, con la granizada, etcétera, vuelve nuevamente a la superficie o el deshielo mismo, y luego nuevamente discurre por los ríos y otra vez se da el ciclo y el ciclo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ya dar paso a nuestro tema del día de hoy, que es el cambio de fase. Pero para eso tenemos que hablar de las fases. Permítanme presentarme nuevamente y pasaremos ya a nuestra clase. Nuestro tema es cambio de fase. ¿Qué es una fase? Si vemos en la pantalla, aparece un cuerpo en fase sólida, una presentación líquido y una presentación gaseosa. Las bolitas que usted ve, las pequeñas esferitas, representan, podemos decir, a las partículas que conforman cada sustancia. Las partículas, las moléculas, de lo que está hecho, ¿no? En forma así, bueno, pues un modelo, ¿no? Un modelo, cómo se presenta, cómo se puede describir, cómo se están comportando las partículas que conforman una sustancia. Entonces, estas partículas algunas veces van a estar bien unidas, otras van a estar un poco más separadas y otras ya demasiado separadas. Entonces, la fase no es otra cosa que cómo se presentan las partículas. De qué manera, cuál es la apariencia o la configuración, la forma, cómo se están uniendo las partículas. Si están bien unidas, si están ligeramente unidas o prácticamente ya están libres. Entonces, la fase es una presentación, una configuración, ¿sí? Las partículas siempre se agrupan debido a las fuerzas internas, a las fuerzas de unión, ¿ya? ¿Por qué se mantienen de esta manera unidas, bien unidas, ligeramente unidas, casi libres? Debido a la fuerza de unión. Entre ellas hay una fuerza de unión, ¿sí? Entonces, tal como se disponen las partículas, esa forma en la cual aparece se llama fase. Y tenemos tres fases, las más conocidas, ¿ya? La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Ya? No se olviden que es de acuerdo a cómo se presentan las partículas, debido a las fuerzas que los unen, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Hablemos de la fase sólida. Hay que concentrarnos en el hielo que está aquí, ¿ya? En este témpano que está ahí. No nos concentremos de que también hay otra fase líquida, no. Concentrémonos en la fase sólida. ¿Qué es la fase sólida? Entonces aquí tenemos un estudio de las partículas que conforman a la fase sólida. Las partículas que las conforman están bien unidas. Tan unidas, tan fuerte es la fuerza entre ellas, la fuerza de unión, la fuerza de atracción, entre ellas es tan fuerte que prácticamente las partículas solo se pueden mover en su lugar. Vibran ahí nomás, ahí están temblando como si vibran.
no se desplazan, están bien unidas. Entonces, los sólidos se caracterizan ¿por qué? La fase sólida se caracteriza ¿por qué? Porque las partículas están bien unidas, la fuerza es muy grande, la fuerza de unión es muy grande, tan grande que prácticamente están confinadas. Los sólidos se caracterizan porque tienen una forma definida. ¿Ya? No están cambiando de forma, tienen una forma definida. Y además tienen un volumen definido. ¿Ya? Su volumen no aumenta ni disminuye, es definido. Profe, pero acá el hielo se derrite y baja el volumen. Estamos hablando en el caso de que permanece en la fase sólida. Siempre sólida. Si siempre es sólida, siempre va a tener el mismo volumen y la misma forma. Fíjense en las partículas. ¿Eh? Ojo con las partículas, están bien unidas. Ese es el concepto entonces de la fase sólida. ¿Ya? La fuerza de atracción es tan grande que prácticamente las partículas no se mueven. Vamos con la fase líquida. A ver, chicos, ¿hasta ahí ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se perdió? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Gracias. Vamos con la fase líquida. Ya. Exprofesamente he colocado líquidos en recipientes. Claro, los líquidos no pueden estar libres, ¿no? Tienen que estar en un recipiente. En una copita, en una botella. Bueno, ahí está el modelo de sus partículas. Sus partículas están cada rato desmoronándose. Si nadie los contiene, se esparrama, se desmorona, ¿ya? La fuerza entre las partículas ya no es tan grande, es ligeramente débil, ¿ya? Débil, hasta débil podemos decir, ¿sí? Medianamente fuerte, no tan fuerte tampoco, intermedia, débil, ¿ya? Tan débil o débil que a las partículas se les permite desmoronarse unas sobre otras. Se desplazan unas sobre otras. A eso se llama fluyen, unas sobre otras. Se desmoronan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es débil ya la fuerza. ¿Qué más? Los líquidos tienen volumen definido. ¿eh? Los líquidos tienen volumen definido. O sea, si en la botella hay medio litro, siempre su volumen de este líquido va a ser medio litro. Esté en una jarrita, esté en una olla, etcétera, siempre será medio litro. Pero ese medio litro, o ese líquido, ¿qué pasa? Se adopta la forma del recipiente que los contiene. La forma de la copa, la forma de la botella, la forma de la olla, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, los líquidos tienen volumen definido, pero forma indefinida. La forma es que se adecúan o adoptan la forma del recipiente que los contiene. Esa es la característica de los líquidos. ¿Ya? Bueno, acá están son débiles y prácticamente ligeramente están libres y se desmoronan. ¿Sí? Esa es la fase líquida. Están comparando las partículas, ¿no? Bien unidas, sólida, débiles, desmoronándose líquido, y ahora viene pues ya el caos total, la fase gaseosa, ¿ya? Los gases, bueno, acá hay diferentes depósitos de gas, ¿no? Mire, el caos total. Las partículas ya están que quieren escaparse. También pueden escaparse. Si no están confinados, si no están retenidos por un contenedor, entre comillas, o un recipiente cerrado, tienen que estar cerrados. Los gases no pueden estar con el recipiente abierto. ¿No? No pueden estar con el recipiente abierto. Imagínate ver que del gas se malogra la tapa. El gas va a ocupar todo tu cuarto. Mira, si hay fuga de gas de cocina, ese olor va a ocupar todo tu cuarto, toda la casa. Y de repente hasta el vecino va a oler hasta que se diluya, ¿no? Entonces, los gases, bueno, pues las partículas están tan libres, las fuerzas entre ellas es tan débil, que prácticamente están libres, escapando unos de otras, alejándose permanentemente. ¿De acuerdo? Eso les permite, inclusive a las moléculas o las partículas ya están, no solamente se alejan, están
vibrando, están rotando, están rebotando, están alejándose, están libres. Es el caos total. A propósito, gas significa caos. La palabra gas proviene del caos, desorden. Está desordenado acá. ¿Sí? Los gases no tienen volumen definido. Profesor, pero acá este gas es de 5 kilos y tiene volumen definido. Porque está confinado. Porque si ese gas se escapa, ocupa todo el volumen. ¿Ya? Todo el volumen. ¿Sí? Entonces no tienen volumen definido. Tampoco tienen forma definida. Porque se adecúan al recipiente que los contenga. Esa es la historia de los gases. ¿Ya? Profesor, hasta ahorita hemos visto bastantes letritas acá de los gases, de los sólidos, de los líquidos. Lo más principal, no se olvide, los sólidos, moléculas, partículas bien unidas, tienen forma definida, volumen definido. Los líquidos, ¿ya? Sus partículas están desmoronándose, están deslizándose unas sobre otras, fuerza débil, volumen definido, forma, se adecua al recipiente que los contiene. Los gases, el caos total, ya. Las moléculas están libres, la fuerza es tan débil, ¿ya? No tienen volumen definido, ocupan todo el espacio que les permita. Tampoco tienen forma definida, se adecúan al recipiente que los contiene. Ese es el resumen de las tres fases. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el cambio de fase? Bueno, pues es el proceso en el cual pasa una sustancia de una fase a otra. Puede pasar de sólido a líquido, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Cuáles son las características de un cambio de fase? En un cambio de fase, bueno, pues va a cambiar de sólido a líquido o algo así, ¿no? En un cambio de fase, la sustancia debe estar bajo ciertas condiciones. Este cambio de fase no se produce a cualquier temperatura. Para cada sustancia tiene su temperatura a la cual puede cambiar de fase. ¿Sí? Y durante este cambio de fase, esta temperatura permanece constante. Durante un cambio de fase, la temperatura y la presión permanecen constantes. Subraye eso, ¿eh? Resáltelo. Durante un cambio de fase, la temperatura y la presión permanecen constantes. ¿Sí? Todavía no vamos a hablar qué se necesita para cambiar de fase. Vamos a hablar primero qué es un cambio de fase. ¿Ya? Es un proceso, pues, donde ¿no? Las partículas se acomodan de una forma a otra forma. Se redistribuyen de una forma a otra forma. De repente de una forma compacta a una forma más libre. O de una forma libre a una forma compacta. O sea, ese proceso de cambio justamente se llama cambio de fase. Y tenemos las tres fases. Nuevamente recordemos. Fase sólida. Moléculas bien unidas. Fuertemente unidas. Fase líquida. Débiles. Las moléculas, las partículas se desmoronan. Fase gaseosa, mira, este es un loquerío ya, ¿no? Un loquerío, un caos. Las moléculas tratan de escapar inclusive, ¿no? Hay que confinarlos. Y vamos a recordar los procesos de cambio de fase, ¿ya? A ver si recuerdan, ¿ya? A ver, Jara, buen día. Ojo, no es necesario que me digan, buenos días. No me digan que buenas tardes, no me digan, no es necesario que me digan la respuesta exacta, algo, ¿no? Algo de recordar. Voy a explorar un poquito. A ver, Jara, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De sólido a líquido hay un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso de cambio de sólido a líquido? ¿Te acuerdas? Fusión. Fusión, ahí está, gracias, Jara. ¿Ya ves, chicos? Así de simple. A ver, Cotrina. Bueno, gracias, Jara. Cotrina, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Cotrina, dime, cuando el líquido pasa a gas o a vapor también, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Te acuerdas? Evaporización. ¿Ecualización? ¿Dijiste? Algo Sí. por ahí, algo por ahí. Ya, gracias. Tibio. Evaporación. Evaporación. Muy bien.
Muy bien. O vaporización también. ¿Ya? Vaporización. El mejor es vaporización. Ahí está. Mira, ya tenemos dos cambios. Mira, el primero, de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas o a vapor se llama vaporización. Listo. A ver, Francesca. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Dime, por favor, ¿cómo se llama el proceso de cambio de fase de gas a líquido? ¿Te acuerdas? Condensación. Condensación. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Condensación. Muy bien, gracias. Morales. Hola, Morales. Claro que están leyendo su libro, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, Morales, ¿cómo está? Morales, dime, ¿cómo se llama el proceso de cambio de fase de líquido a sólido? En tu libro, ¿ah? Solidificación. Solidificación. Con una amplia sonrisa lo dice. Muy bien, Morales. Eso es. Ahora viene lo más difícil, ¿ah? A ver, Aliaga. Aliaga, buenas tardes. Aliaga. ¿Mis Aliagas del salón? Porque Vargas... ¿Profesor me escucha? Ahora sí te escucho. Aliaga, hay un proceso de cambio de fase de sólido a gas directo, sin pasar por líquido, de sólido a gas. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Te acuerdas? Sublimación. Sublimación. Ahí está. Muy bien. Y para terminar esta primera fase, bueno, hablando de fases, Pomalía. Buenas tardes, Pomalía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Pomalía. ¿Cómo está? Pomalía, hay un proceso de cambio de fase desde gas hasta sólido, directamente. ¿Cómo se llama eso? Cristalización. Cristalización. Ya. ¿Otro nombre? Ya, por si acaso también de sólido a gas se llama sublimación directa. Ya, con esa pista, a ver, de gas a sólido, ¿cómo será? Si de sólido a gas se llama sublimación directa, ¿cómo se llamará de gas a sólido? Lo contrario. Sublimación inversa. Claro. Sublimación inversa o regresión. ¿Ya? Usted lo completa. O regresión también, ¿ya? Sublimación inversa o regresión. Muy bien, chicos, gracias. Hasta ahí. Vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Este cambio de fase es un proceso especial. ¿Por qué es especial? Porque la temperatura permanece constante. Bueno, la presión también, pero lo más importante es la temperatura, con lo cual vamos a ver hoy día, ¿no? Temperatura y presión tienen que ser constantes. Durante el proceso de cambio de fase, estas dos magnitudes permanecen constantes. Temperatura y presión, eso es importante, ¿eh? Lo subraya. Temperatura y presión permanecen constantes. A ver, pero para que cambie de fase, se requiere algo. A ver, le doy una pista. Si tú quieres que tu chupetito, o en todo caso tu helado, ¿por qué se derrite el helado? ¿Por qué se derrite el chupete? Por el cambio de temperatura. Ya, tibio, por el calor. Por el calor. Calor, se requiere calor. Pero este calor va a ser especial. Este calor que se necesita solamente para cambiar de fase se va a llamar calor de cambio de fase. Es otro tipo de calor. Porque hay otro calor que es calor para cambiar la temperatura. ¿Ya? Hay un calor que es para cambiar la temperatura que hemos hecho la semana pasada, el famoso maceta o semata, que es la forma de calor, masa, calor específico, variación de temperatura. Así se calculaba el calor cuando hay un cambio de temperatura. Pero ahora estamos en un nuevo fenómeno. Este fenómeno, este proceso se llama cambio de fase, es otro fenómeno. El calor también se llama otro tipo de calor de cambio de fase. ¿Ya? Calor de cambio de fase. Por lo tanto, ese calor se calcula de una manera especial. Ese calor solamente es para cambiar de fase. Pero recuerda, esta es la cuarta vez que digo, en un cambio de fase, la temperatura y la presión
permanecen constantes. Vamos entonces ya a hablar del calor de cambio de fase. Este calor para cambiar de fase sirve solamente para eso. ¿Sí? Solamente para eso. Este calor también se llama calor de transformación, porque va a haber una transformación de sólido, se va a transformar a líquido, nada más. O de líquido se va a transformar a vapor, nada más. O sea, es una transformación. Las moléculas, las partículas se están reacomodando. ¿Sí? Y a la temperatura y la presión a la cual ocurre este cambio de fase se llama temperatura y presión de saturación. Es el nombre nomás que se dice, ¿no? ¿Qué es la temperatura y presión de saturación? Es la temperatura y la presión a la cual se puede producir o se va a producir el cambio de fase. O sea que recién a esas condiciones de presión y temperatura de saturación se produce el cambio de fase. No ocurre a cualquier temperatura. ¿Ya? No ocurre. Cada sustancia tiene su propia condición de saturación. Cada sustancia. ¿Ya? Usted recordará, a ver, el hielo, ¿a qué temperatura se derrite? La pregunta es libre, ¿ah? ¿El hielo a qué temperatura se derrite? Por ejemplo, el hielo se derrite a 0 grados. El hielo, para que se derrita, tiene que llegar a 0 grados. Porque si el hielo está a menos 5 grados Celsius, a menos 10 grados Celsius, ahí no se va a derretir. No se va a derretir. Primero tiene que llegar a 0 grados. Eso es para el hielo. Pero, por ejemplo, hablando del plomo, el plomo, ¿a qué temperatura se va a derretir? Se va a fundir. Eso será pues 600 grados Celsius, ¿no? Altísimo. Entonces, volviendo al tema, volviendo ya específicamente, cada sustancia tiene su temperatura y presión de saturación a la cual se puede producir el cambio de fase. Muy bien. Por ejemplo, este es un ejemplo que he tomado del hielo, no necesariamente hielo, puede ser cualquiera, ¿ya? Si yo quiero que de la fase sólida, ¿ya? Quiero que pase a la fase, si le doy calor para el cambio de fase, ¿ya? Se vuelve líquido. O sea que si este sólido está a punto ya de cambiar de fase, le doy calor y ese calor únicamente sirve para cambiar de fase. La temperatura va a ser constante. Durante un cambio de fase, desde la sexta vez, la temperatura permanece constante. Profesor, ¿y el calor para qué sirve? El calor que se llama calor de cambio de fase o calor de transformación únicamente sirve para romper la unión. Recuerda que los sólidos están bien unidas. Este calor, esta energía va a hacer de que las moléculas se separen y ahora sea líquido. Para eso ha servido este calor de cambio de fase, solamente para afectar la distribución de las moléculas, para reacomodar las partículas o las moléculas, para reacomodar. Para eso sirve el calor de transformación o el calor de cambio de fase. Porque la temperatura permanece constante. Entonces, este calor, mira, se determina así. Quémala, 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 quémala. ¿Ahí está? Calor de transformación o calor de cambio de fase se obtiene multiplicando la masa del cuerpo por el calor latente de transformación. Es un nuevo término, es una nueva forma de calcular el calor. Mucho más simple ya. Pero esto lo vamos a aplicar, lo vamos a ampliar, ¿ya? Vamos con los detalles. La masa M es la masa transformada, o sea, por ejemplo, puede ser 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, qué sé yo, en gramos. ¿Sí? L sub T se llama calor latente de transformación. ¿Sí? Calor latente de transformación. Ese calor latente va a depender primero de la sustancia. Segundo, ¿qué cambio de fase se produce? Puede ser fusión, puede ser solidificación, puede ser condensación, puede ser vaporización. Solamente esos cuatro, ¿ya? Los demás no tienen esa ecuación, es otro, distintos. ¿Ya? Entonces, masa, ya sabes, la masa, pues el cuerpo, ¿no? Y calor latente, eso depende de cada sustancia.
depende de qué cambio de fase se va a ocurrir. ¿Ya? No te olvides que tenemos por el momento cuatro cambios de fase. Fusión, solidificación, condensación, vaporización. ¿Ya? De eso va a depender. Y el calor de cambio de fase o calor de transformación se expresa en calorías. Nuevamente. Entonces, chicos, aparte de la teoría de los sólidos, líquidos y gases, esta es la ecuación que vamos a ampliar a la otra ecuación que ya tú conoces. ¿Te acuerdas de la otra ecuación? La maceta o semata. Eso ya lo conoces. ¿Ya? Muy bien. Ese es el calor de cambio de fase. Tenemos todavía unos minutos. A ver. Sí. Vamos para el agua. Entonces, chicos, no te asustes de que, ¿cuánta sustancia vamos a trabajar? No, solamente vamos a trabajar con el agua. ¿Ya? Con el agua. Con eso vamos a trabajar. ¿Qué ocurre con el agua? El agua a 0 grados se puede fundir, o sea, hablamos de hielo, se puede fundir o el agua se puede solidificar a 0 grados. Entonces tenemos la fusión o la solidificación, eso ocurre a 0 grados. Tenemos el sólido, el hielo. Estamos hablando del agua, el hielo. Si yo quiero que se vuelva líquido, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Debo entregarle calor. Muy bien. A ese proceso ocurre a 0 grados. Me explico nuevamente. Para el caso del agua, el agua en forma de hielo se puede derretir a 0 grados. Si está a menos, todavía no. Tiene que llegar a 0 grados para derretirse. O lo contrario, el agua líquida, el agua, se puede congelar a 0 grados. O sea, para el caso del agua, la fusión o la solidificación ocurre a 0 grados. A 0 grados. ¿Y cuánto vale su calor latente? Su calor latente de fusión o de solidificación vale 80 calorías por gramo. O sea que para el caso del agua, a 0 grados, si se funde el hielo o se congela el agua, el L, ¿te acuerdas el L? El L vale 80. Eso es a 0 grados. Una forma de recordar es lo siguiente. A 0 grados, L del agua 80. ¿Ya? Pero debes llegar a 0 grados. Y a 100 grados, bueno, a 100 grados ocurre esto. A 100 grados, el líquido se vaporiza o el vapor se condensa. Ese es para el agua, solamente para el agua. ¿Ya? Entonces, para el agua tenemos 0 grados y 100 grados. A 100 grados, o el líquido se vaporiza o el vapor se condensa. Y el L se llama calor latente de vaporización o calor latente de condensación. Chicos, este subíndice es vaporización, C de condensación. ¿Ya? Aquí está arriba en el título, subtítulo, vaporización, condensación. Acá está. Y ahí vale 540. Es decir, para el caso del agua, a 0 grados, el hielo se derrite o el agua se congela. Y en ese caso, el L vale 80. Y a 100 grados, el líquido se vaporiza, hablando del agua, o el vapor se condensa. ¿Y el L cuánto vale? 540. Con eso, con la aplicación, volvemos en 10 minutos, chicos, ¿ya? ¿Ya? En 10 minutos. Entonces, no recuerde esto, ¿ah? Recuerde esto. Ese es solamente para el agua. Y el día de hoy vamos a trabajar con el agüita. ¿Ya? Hablando de agüita, después de estos 10 minutos, un poquito de agüita, chicos. Y volvemos en 10 minutos. Con las aplicaciones. ¿Ya? En 10 minutos. Ahí está. Ya dice se tiene. Con eso volvemos ya, chicos, en 10 minutos, ¿ya? Para no estar apurado. Muy bien. Dice, se tiene 40 gramos de hielo a 0 grados. Fíjense bien con ese dato. Son 40 gramos de hielo a 0 grados. Cuando escuches ese dato, ya debes sospechar algo. El hielo ya está saturado. Profe, ¿qué está hablando? ¿Saturado? ¿Qué quiere decir saturado? Quiere decir que el hielo ya está a punto de derretirse, ya está a punto de cambiar de fase. ¿Por qué?
porque ya está a 0 grados. ¿Sí? Recuerden que vamos a trabajar solamente con el caso del agua. Bueno, en sus formas, ¿no? De sólido, líquido y gas. Vapor. Que termine, dice, la cantidad de calor necesario para fundirlo completamente. O sea, quiero que los 40 gramos se funda completamente. Profesor, ¿por qué pone la palabra completamente? Se supone que es 40 gramos de agua, que es la masa. De hielo, perdón. Es que en algunos casos, ya, bienvenida, Miss. En algunos casos, no se derrite todo, dice. ¿Cuánto calor se necesita para derretir o para fundir 20 gramos? O sea, de los 40 solamente quiero 20. Ese es otro asunto, ¿ya? La cosa es que ahora vamos a trabajar con los 40. Entonces vamos con la solución, ¿ya? Solución. ¿Qué es esta cosa? ¿Ya? Sólido. Ahí está. Tenemos el hielo. Sólido, ¿ya? ¿Ya? 40 gramos. 40 gramos. Queremos que se funda. Muy bien, vamos a darle calorcito para que se funda. ¿Y con eso qué logramos? A 0 grados que se funda. Como ya está a 0 grados, le damos calor para que cambie de fase y se vuelve líquido. Todo eso está a 0 grados. Profe, pero si le doy calor debe calentarse. No, el calor que se está entregando solamente es para fundirlo, porque ya está a 0 grados. Listo. El esquema del diagrama lineal se presenta de este modo. Se presenta de este modo. En la línea se ubica la temperatura. ¿Qué temperatura? 0 grados. Eso es lo que tengo de dato. 0 grados. A esa temperatura tenemos 40 gramos de hielo. Por lo tanto, a ver, apaga su micro, alguien que está con el micro abierto, por favor. Entonces, les decía, en la línea ubicamos la temperatura 0 grados. Y ahí, ¿cómo se representa este calor de cambio de fase? Ese calor de cambio de fase se representa por una flecha entrante. Eso quiere decir, cuando el calor entra, quiere decir que recibe. El hielo recibe este calor a 0 grados, ¿para qué? Para fundirse. Este diagrama lineal se lee de este modo. A 0 grados tenemos 40 gramos de hielo. Y ese hielo recibe un calor solamente para cambiar de fase. ¿Cómo se calcula ese calor de cambio de fase? Qué mala. Calor, masa por calor latente de fusión. ¿Ya? Si no te recuerdas esta fusión, simplemente puedes poner L, no hay problema. Pero debes acordarte de que el hielo se está fundiendo a 0 grados. Y a 0 grados, este L, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía ese L? ¿Ah? ¿Cuánto valía ese L? Acá vamos a poner. Ese L valía 80. Profe, el calor es masa por calor latente. ¿Por qué ha puesto 80? Porque cuando se funde, cuando hay fusión a 0 grados, el calor latente se llama calor latente de fusión y vale 80. Por eso se coloca 80. ¿Y esa operación me sale cuánto? ¿Ah? 3.200 calorías. 3.200 calorías. Esa es la cantidad de calor que se necesita para fundir todo el hielo que está a 0 grados. 40 gramos de hielo que está a 0 grados, se necesita esta cantidad de calor. Mire la forma especial de calcular el calor. Masa por calor latente. Debo fijarme qué proceso, cómo se llama ese cambio de fase de hielo a líquido. Fusión. ¿Ya? En ese caso vale 80. ¿Ya? Entonces estamos aprendiendo cómo dibujar ese calor de cambio de fase. Es una línea entrante. Quiere decir que el hielo gana calor. Recibe calor. ¿Para qué? Para cambiar de fase. Todo eso ocurre a 0 grados. La temperatura no se ha movido para nada. ¿Sí? 2. Vamos en el caso del vapor. Tenemos 5 gramos de agua. Acá dice agua, ¿no? Debe ser agua, ¿ya? Y lo voy a corregir. Agua a 100 grados. ¿Ya? A 100 grados. Chicos, esto debe ser agua, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Ya está.
Entonces tenemos acá esa cantidad de... Ahora sí se puede modificar. Ya. 5 gramos de agua a 100 grados Celsius. A 100 grados, chicos. Este agua ya está en la situación de saturación, porque ya puede cambiar de fase. Determine la cantidad de calor necesaria para vaporizarlo completamente. Los 5 gramos de agua, que ya está listo para vaporizar porque está a 100 grados, pero todavía es líquido, para que se vaporice, ¿ya? Hay que entregarle calor. ¿Cuánto va a ser ese calor que necesitas para vaporizarlo? Entonces acá tenemos líquido, ¿ya? Le damos calor y a 100 grados se vaporiza y se vuelve vaporcito, ¿ya? Entonces al agua que tenemos acá, bueno, pues en este caso 5 gramos, le vamos a dar calor. ¿Calor para qué? Para que se vaporice. Todo eso ocurre a 100 grados. Está listo ya, está listo. Se vaporiza. Diagrama lineal, es parecido. La línea, 100 grados, tenemos 5 gramos. El agua, el líquido recibe calor para cambiar de fase y todo eso se mantiene a 100 grados. El calor se obtiene como masa, calor latente de vaporización. A 100 grados, el L vale 540. Por lo tanto, el calor para que cambie de fase, para que los 5 gramos de agua que ya está a 100 grados se vaporice completamente, es igual 5, masa 5, por 540, que es el L. ¿Eso cuánto sale? Sale pues 2700 calorías. ¿Ya? Profesora, ¿así va a ser la dirigida? No, no tan fácil, pues chicos. O sea, ¿qué chiste tiene? Yo te digo, a ver, tenemos 10 gramos, aplicar esto, cada rato. No tiene ningún chiste, ¿no? Es sencillo. Solamente hay que darse cuenta, a 0 grados el L vale 80 y a 100 grados el L vale 540. Este es algo adicional, no está en tu libro, ¿ya? Es algo adicional para que tú lo tengas, ¿ya? Y a continuación vamos a pasar a nuestra dirigida 20. Ya dirigida 20, ojo, solo trabajamos con el agua. Y es más, ustedes van a ver que en ningún caso creo que hay vapor. Bueno, pero no voy a hacer que lo ponga vapor en el temático, ¿no? ¿Ya? Vamos con la 1. ¿Qué cantidad de calor se requiere entregar? Ojo con la pregunta. Así, a 10 gramos de hielo que se encuentra a menos 10 grados Celsius. Uy, profesor, ahí sí me agarró. El hielo está a menos 10 grados. Para llevarlo hasta menos 5. Profe, acá no se derrite. Claro, vamos a empezar recordando. El hielo de menos 10 grados, para que pase a menos 5 grados, tiene que recibir calor. ¿Tiene que recibir calor para qué? Para que cambie su temperatura de menos 10 a menos 5. Todavía no llega a 0. Entonces vamos calentando. Prefiero nosotros, ¿ya? Nosotros. A ver. Esquema. Tengo a menos 10 grados, tengo hielo. Y le voy a dar calorcito para que pase a menos 5. Profe, ¿y eso cómo se llama? Ese fenómeno, ¿saben cómo se llama? Cambio de temperatura. Profe, pero ese tema ya lo hemos hecho la semana pasada. Efectivamente, vamos a rescatar de la semana pasada. Hay que diferenciar qué es cambio de fase y cuándo es cambio de temperatura. Aquí no hay cambio de fase. Aquí hay cambio de temperatura. ¿Así, profe? Claro, pues de menos 10 a menos 5, ¿qué está cambiando? La temperatura. No se está derritiendo. Y este calor, profesor, usted le ha puesto Q. Claro, es un calor para cambiar la temperatura. A ver, ¿cómo puedo hacer el diagrama lineal de todo esto? O sea, con la práctica, chicos, ustedes cuando van a resolver sus ejercicios ya en el examen, no van a estar dibujando pues hielito, ¿no? Sino de frente van a pasar al diagrama lineal. ¿Qué dice el diagrama lineal? Línea. Ubico las temperaturas de menor a mayor. Profe, y en antes solamente había uno. Ese es cambio de fase. Esto todavía no, estamos recordando la clase pasada. Así está el libro, ¿ah? Y está bueno, vamos a recordar. A ver, me doy cuenta, profesor, que es un cambio de temperatura. Entonces tenemos acá hielo, 10 gramos. No te olvides que el calor específico del hielo es un medio.
Y profesor, ¿por qué está citando ese valor? Ya me está mareando ya. ¿Por qué? Porque acá hay un cambio de temperatura. ¿Cómo así? Ahí está. El hielo pasa de -10 a -5. ¿Lo viste? Ahí está. De -10 a -5. ¿Y cómo se llama eso? Se llama cambio de temperatura. No es cambio de fase, es cambio de temperatura. Ah, ya, es cambio de temperatura. Por lo tanto, el calor de la clase anterior se calcula como maseta. Ahorita la maseta. Masa por calor específico por la variación de temperatura. ¿Y cómo se aplicaba eso? Recordando. Calor es masa. Masa es 10. Calor específico, 1/2. Del hielo es 1/2. ¿Cómo se calcula esta variación de temperatura? Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Así, profesor? ¿-5 es mayor? Claro, está más cerca del 0. -5 menos -10. Esa operación hay que hacer. Final menos inicial. Mayor menos menor. Mayor menos menor. Acá está. A ver esa terrible operación. Otra vez. Profe, menos por menos más. -5 menos 5. Sí, ya lo sé, profe. Otra vez, a ver. Aquí. Y es 1/2 y esto me sale 5. ¿Está bien o no? -5 más 10, 5. Todo esto se redujo a esta operación. Simplificamos, a ver. 10 entre 2, 5. Y 5 por 5, 25. O sea, profesor, este problema es de la semana pasada. Sí, es para diferenciar. Hay que diferenciar. Este es un cambio de temperatura. Todavía no se ha aplicado qué mala. No se ha pedido qué mala. Todavía no. ¿Ya? Recordando la semana pasada. 2. Me parece también que es, a ver, determine la cantidad de calor que se requiere suministrar a 400 gramos de hielo de -20 grados para que al final quede hielo a 0 grados. A ver, dibujito. Con dibujito entiendo, profesor. Dibujito. Tengo hielo a -20. Le voy a dar calorcito. ¿Para qué? Para obtener hielo. Hielo, pero a 0 grados. Ojo, no me están diciendo derrítelo. ¿Eh? No me están diciendo fúndalo. No, no, no. Quiero hielo nuevamente. Quiero que esté hielo todavía. Solo quiero llevarlo de -20 a 0. Y ese proceso se llama cambio de temperatura. Estamos recordando la semana pasada. ¿Por qué? Porque el hielo está pasando de -20 a 0. Está cambiando la temperatura. ¿Ya? Este es el dibujito, la representación esquemática de representación lineal. Una línea, temperatura menor, temperatura mayor. Profe, ¿0 es mayor que -20? Claro, 0 es mayor que -20. En ese orden. Y tenemos 400 gramos de hielo. Y como hay cambio de temperatura, porque así lo estamos viendo, calor específico, no te olvides del hielo, 1/2, ¿ah? Calor específico del hielo, 1/2. El agua cuando está líquido ya es 1, ¿ah? Ya. Cambia la temperatura, ahí está. Cambió la temperatura. Cambio de temperatura. Entonces, ese calor, nada más me dicen, ¿ah? ¿Cuánto vale ese calor para llevar al hielo de -20 a 0? Nada más. Maceta. O se mata. Masa, calor específico, variación. Es algo similar. Ahí está. Calor, 400 la masa, 1/2 el calor específico. Mayor menos menor. 0 menos -20. Está con su signo. Y menos por menos es más. Pues si 0 más 20, 20, perdón. 0 más 20, 20. Acá está. 400 por 1/2 por 20, eso me sale 4000. 4000. ¿Qué pasó acá? Bueno, salió después. 4000. Lo he sacado 20 entre 2, 10, y 10 por 400, 4000. 4000. ¿Sí, chicos? Por eso salió 4000. Pero en la respuesta en el libro aparece 4 kilocalorías. Kilo significa 1000. En vez de poner 4000, 4 kilocalorías. Listo. Hemos calentado con la clase anterior, pero está relacionado. Ahora pasemos ya a este ejercicio. Ya. Chicos, honestamente, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Hola.
¿Se fueron a almorzar? ¿O están Todo con claro. están con la boca llena, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Muy bien, gracias. ¿Sí? Hemos hecho cambio de temperatura hasta ahora. Ahora sí viene lo bueno de nosotros. A ver, dice, hay el calor que necesita 10 gramos de hielo. Anota, 10 gramos la masa. A menos 20. Profe, lo mismo que el anterior, ¿no? Ah, pero un momentito, dice. Para convertirlo a líquido a 0 grados. O sea que lo que hay que hacer con este hielo es derretirlo. Cambiar de fase. Vamos con el dibujito. A ver, dibujito. Tenemos hielo. Este hielo, a menos 20 grados, no se va a derretir. Hay que llevarlo hasta 0 grados. En este caso, hasta 0 grados. Tiene que llegar a 0 grados para derretirse. Le damos una cantidad de calor. ¿Y con esto qué logramos? Que el hielo pase a 0 grados. O sea, primero le damos calor para que el hielo pase de menos 20 a 0. Para que cambie la temperatura. Y ya el hielo ya está a 0 grados. Como el hielo ya está a 0 grados, ya está a punto de derretirse. ¿Qué le vamos a dar? Calorcito. Pero ese calorcito se llama calor para que cambie de fase. ¿Y con eso qué logramos? Que se funda a 0 grados y se vuelva líquido. ¿Viene el proceso? ¿Ah? Teníamos 20 gramos de hielo, tengo que llevarlo a 0 grados porque ahí recién se derrite, entonces le doy calor. Con eso lo llevo a 0. No contento con eso, porque quiero derretirlo, le doy un calor, pero ese calor ya se llama calor para que cambie de fase, para que se funda. Eso ocurre a 0 grados, no te olvides. Y él se volvió líquido. Se volvió líquido. Se ha fundido. Profe, ¿y eso cómo se expresa en diagrama lineal? Atento, mira. Temperatura, menos 20 y 0. Todo llega de menos 20 hasta 0, nada más. Pero miren el proceso. Tenemos 10 gramos de hielo, calor específico, no te olvides, un medio. Primero el hielo pasa de menos 20 a 0. ¿Lo viste? De menos 20 a 0. Cambia de temperatura. Ah, pero no queda ahí. No. Hay que derretirlo. Para derretirlo hay que darle calorcito para que cambie de fase. ¿Listo? ¿Lo viste? Cambio de temperatura. Ahora ya está a 0 grados. En 0 grados le damos calorcito para que cambie de fase. O sea que el calor total que debo entregar es para que cambie de temperatura más para que cambie de fase. Eso en lenguaje matemático, ¿cómo se escribe? Así. El calor total es Q más calor de cambio de fase. Claro, es una aritmética simple, rudimentaria, ¿no? El calor total será pues calor Q más calor de cambio de fase. Ahí está. Profe, ¿y cómo calculo Q? ¿Cómo se calcula el calor para cambiar de temperatura? Más Z. ¿Y cómo se calcula el calor de cambio de fase? Mala. Ahí está. Más Z, mala. Más Z para cambiar de temperatura y mala para 900 cambiar de calorías. fase. Muy bien, gracias, atento, muy bien. Entonces, así se calcula el calor total. Bueno, la primera parte, masa, calor específico un medio, el cambio de temperatura, detallado, ¿no? 0 menos 20, más la masa que vale 10, y el L a 0 grados, recuerda que vale 80, acá está colorcito, 80, para que repases bien. El resto ya es operación, pues chicos, ¿no? Ya está ya. Simplification, a ver, 10 entre 2, perdón, 20 entre 2, 10, 10 por 10, 100, y 100 más 800, 900, como bien lo han sacado varios. 900 calorías. De los 900 calorías, 100 calorías es para llevar al hielo de menos 20 a 0. Y 800 calorías es adicional para derretirlo todo el hielo. ¿Listo? Ahí terminó. Vamos con otro similar. Similar. Recuerden que acá la vedette es el agua. El agua es nuestro elemento de trabajo. Se tiene un cubo de hielo de 5 gramos, es la masa, a menos 20. Profe, lo mismo, menos 20. Igualito. No, pero ratito.
¿Qué cantidad de calor se requiere para obtener agua a 0 grados? Es lo mismo. ¿En antes cuánto era? En antes era 10 gramos. Ahora es 5 gramos. Ahora es 5 gramos, chicos. 5 gramos. O sea que, si, ¿de qué estoy hablando? Me he pasado, ya me he pasado. Ahora es 5 gramos. Si es 5 gramos, la cantidad va a ser la mitad. Vamos a demostrarlo, ¿ya? 5 gramos de hielo a menos 20. ¿Qué cantidad de calor se requiere para obtener agua? Cuando se dice agua, chicos, se supone líquido, ¿ya? Líquido. ¿Sí? Porque hielo también es agua, pues agua sólida, ¿ya? Pero usted me entiende, ¿ya? El problema está así. Está diseñado ¿para qué? Para que el hielo se derrita a 0 grados. Le damos calorcito primero, ¿para qué? Para que llegue a 0 grados. Y luego le damos un calor para que cambie de fase y lo va a lograr. Va a fundirse a 0 grados. A 0 grados se va a fundir. ¿Y está? Se volvió líquido. ¿De acuerdo? Se volvió líquido. Diagrama lineal. Ahí está el diagrama lineal. ¿Ah? Diagrama lineal de menos 20 a 0. Tenemos 5 gramos de hielo, calor específico 1,5. ¿Ya? El hielo de menos 20 pasa a 0. Eso se llama cambiar la temperatura, porque pasa de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Cambió la temperatura, delta de T. Y a 0 grados le damos más calorcito para que cambie de fase. El hielo recibe calor para que cambie de fase. El calor total estamos apreciando que es igual a la Q para que cambie de temperatura más calor de cambio de fase o calor de transformación. Reemplazo por más Z y mala. Mala, calor, cambio de fase. Valores. A ver, es lo mismo, solo que ahora la masa es 5. 5. ¿Sí? Es lo mismo que la anterior, solo cambió la masa. Simplification, ahí está. 10 por 5, 50. Y 4 por 5 por 80, 400. 50 más 400, 450. Eso es. Junta. No sale, chicos. Ahí está. 450. Muy bien. Chicos, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. ¿Ya? Pero mira, el número 5 ya pues es para nuestro nivel. Recién un problema para nuestro nivel. Porque al hielo lo vamos a llevar hasta pasado el 0. O sea, vamos a seguir. Y eso se puede seguir, ¿ah? Podemos llevar el hielo a 0, luego derretirlo, luego calentar el agua, luego vaporizarlo y luego calentar el vapor. Puede seguir este diagrama. Vamos con la historia, a ver. Vamos con la historia del 5. ¿Qué dice este 5? Halle el calor necesita. ¿Qué necesita? Hay el calor que necesita 10 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para obtener agua a 10 grados Celsius. Todo 10, 10, fácil, profesor, 10 por 10, 100 por 10.000. No es así, ¿ah? Algunos, pues, en el intento de sacar así un champeo, a veces multiplican, semisuman, hacen maravillas. No es así. ¿Cuál es la historia acá? El hielo tiene que pasar de menos 10, volverse líquido y a 10 grados Celsius. Es un proceso. ¿Cuántos pasos tiene este proceso? A ver, dibujito. Hielo a menos 10. Le damos calorcito para que se caliente y llegue a 0. Mira. Le damos calor y ¡zoom! Llega a 0. Una vez en 0, lo derretimos. Para eso le damos un calor, pero ese calor ya es especial. Se llama calor de cambio de fase y se derritió. Otra vez, le damos calor y se funde. Todo ocurre a 0 grados. Has obtenido líquido a 0 grados. Ahora le damos otro calorcito, ¿para qué? Para que se eleve a 10 grados. Mira el proceso, ¿ah? De menos 10, le doy calor 1 para que se caliente hasta 0. Cambia la temperatura. Luego le doy calor de cambio de fase para que se funda.
Y luego, cuando ya se fundió, ya tenemos líquido a 0 grados, pero durante el cambio de fase, la temperatura permanece constante. Esta es la 8ª vez que lo digo. Durante un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Ya es un proceso muy especial. Ahora sí, le doy calor 2, ¿para qué? Para que su temperatura cambie. Listo. Diagrama lineal. Vamos a acabar, chicos, no se preocupe. Diagrama lineal. Temperatura menor, 10. 0 y 10. Esos son los pasos. De menos 10 a 0 y de 0 a 10. Masa, 10 gramos. La primera etapa, Q1, todavía sigue siendo hielo. ¿Sí? Ese calor 1 solamente es para cambiar la temperatura. Es hielo. El hielo llegó a 0 grados, le damos calorcito para que cambie de fase. Ya se derritió. Ahora le damos más calorcito, ¿para qué? Para que llegue a 10 grados. Ese es el proceso. El hielo pasa de menos 10 a 0. El hielo se funde, ya es líquido. El líquido eleva su temperatura hasta 10. Mire la cantidad de calor que necesito. La cantidad de calor que necesito es Q1 más calor de cambio de fase más Q2. Y la primera es para cambiar la temperatura, maceta. La segunda es mala. La tercera es maceta. Maceta, mala, maceta. Ahí está. La musiquita. Maceta, mala, maceta. Listo. Ahí está el detalle. La masa es 10. Para todos los casos es 10. Calor específico 1 medio. 0 menos 10. Más 5. Acá sí metí la pata, chicos, ¿ah? ¿Cuánto debe ser acá? No es 5, pues, es 10, ¿no? Es 10. Ya, yo lo voy a corregir, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Este debe ser 10. Debe ser 10. ¿Entiende? Porque la masa es 10, ¿no? 10. Esto debe ser 10. 10. ¿Ya? Y esto debe ser 10 por 8, esto debe ser 800, ¿no? 800. 800, y ahora sí. O sea, 800, 900, 900, 950. Acá debe ser 950. Ya, chicos, felizmente la máquina me permite hacer esto. Está rapidísimo, hasta donde estamos ya, ya. El hielo se calienta, el hielo se derrite, el hielo derretido, agua, se calienta. La suma total, listo. Estaba, listo, ¿ya? Pero acá una pregunta, chicos. En la segunda maceta, la masa vale 10. ¿Por qué he colocado 1 y por qué no he colocado un medio? Para el primero he colocado un medio y para el segundo he colocado 1. ¿Por qué he colocado 1? ¿Quién me lo dice? ¿Por el agua? Porque es agua, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Huarcaya. Huarcaya, muy bien, estás atenta. Claro, y acá está bien clarito acá. La primera parte es hielo, un medio. La segunda parte es líquido, agua, 1. Por eso vale 1, ¿ya? Ese es el detalle. Ahí está, por eso decía que este problema es para nuestro nivel. Muy bien, como ya fue arreglado esto, y la respuesta es 950 calorías. Calorías, ya está arreglado. Muy bien, chicos. Estamos con hambre. Yo les he preparado acá unos platitos, ¿ya? Para que lo disfrute. Ahí está, para usted. Primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato, quinto plato. Esas son las claves para nuestra domiciliaria número 20. En la número 4, obviamente, no hay respuesta. La respuesta es 89 calorías. ¿Ya? Si usted ve su libro, hay una alternativa que dice 809 calorías. Había un error, pues, ¿no? No es 809, debe ser 89 calorías. Mire su libro, esas son las claves.
y hemos terminado. ¿Alguna pregunta, chicos? O sea que en el problema 5 hemos agregado un pasito más. Al igual que... ¿Ya? Al igual que puedes llevarlo hasta 10 grados, puedes llevarlo pues hasta 20 grados, o hasta 50 grados, o hasta 100 grados, y luego vaporizarlo y el proceso sigue. Al hielo lo puedes traer de menos 10, o de menos 20, o de menos 30, o de menos 50 grados. Solamente cambia los datos. ¿Ya? Los casos aquí están en la dirigida. ¿Ya? Para terminar, chicos, no se olvide que los cuadernos, lo que es obligatorio es el copiado correcto de la dirigida, es decir, las resoluciones. Las resoluciones. Eso sí se presenta sí o sí escrito. Profe, ¿y la figurita, eso de ahí lo puedo cortar y pegar? Claro, lo puedes cortar y pegar las figuritas, ¿no? Pero la dirigida, la resolución, eso sí, a mano, chicos. ¿Ya? ¿Me han comprendido, no? Eso voy a hacer valer en la revisión de cuadernos. ¿Sí? Ahora, más ratito voy a ya empezar a revisar los cuadernos correspondientes al tema 19. Al tema 19. ¿Sí? Lo envían por internet, ahí está revisión de cuaderno tema 19. Y de esto hasta la próxima semana tienen plazo también, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a eso? ¿Todo claro? ¿Todos se fueron? Ya.